Hola gente del otro lado de la pantalla, yo soy H20 Creepypastas. Hoy les traigo otro video semanal, una creepypasta, pero esta vez no trata de ningún videojuego. Si esta vez tardé más de lo normal en subir video fue porque tuve unos pequeños problemas con mi PC, pero si estáis viendo esto obviamente ya están solucionados. Bueno, mejor nos dejamos de tonterías y empezamos con la creepypasta. Hoy se cumplen ya 20 años desde lo sucedido. Dejad que os cuente una historia. ¿Vosotros creéis en la suerte? ¿O simplemente es una forma de llamar a las coincidencias? Si la respuesta es sí, me temo que vivís en un mundo muy cruel. Era 26 de noviembre, 5 días antes de Halloween, yo y mis amigos Michael y Sergio ya estábamos cansados de disfrazarnos para ir a pedir dulces, ya era algo que nos aburría. Pensábamos en quedarnos en casa de alguno de nosotros, pero nuestros padres no nos dejarían, tampoco podíamos ir con ellos, pues se iban todos a una de esas típicas discotecas, en las que te quedas bailando hasta que te duermes por las 3 de la mañana sobre una mesa, y luego te despiertas por una pelea de borrachos. Teníamos toda una noche entera, que teníamos que pasar solos, fuera de casa. Pensamos en hacer lo típico, ir al parque a jugar al fútbol, o ir a tirarle huevos a los vecinos, pero Michael dijo que teníamos que aprovechar la noche, pues una oportunidad como esta no se nos presentaba todos los días. Yo y Sergio aceptamos, pues la verdad es que Michael tenía razón, en que otra noche nos dejarían ir por el pueblo, solos, y sin vigilancia. Sé que suena muy imprudente, pero en ese momento éramos chavales de 13 años, no sabíamos de qué estábamos hablando. Sergio le preguntó a Michael, que qué cosa tan especial podríamos hacer. Él sacó una hoja arrancada de un periódico en mal estado, que al parecer databa del año 1989, él señaló un informe que decía lo siguiente. Parque de atracciones en una montaña cerca de la localidad Sierra por la desaparición de una pareja. Los cuerpos fueron hallados empalados en las ramas de unos pinos, en lo más profundo de un bosque que se ocultaba detrás del parque. Este bosque fue cerrado al público en 1964, después de que desapareció un grupo de turistas, y un mes después la policía descubrió una secta satánica, alojada en una cabaña en el centro de este bosque. Supuestamente, esta secta era la responsable de la desaparición de los turistas, aunque nunca se encontraron los cuerpos. Michael nos comentó que si te subías a un árbol en el centro del bosque, daba igual a dónde mirases, lo único que verías sería un bosque espeso, lleno de árboles, la mayoría secos, y nada más, tan solo bosque es lo que verías. Sergio y yo le preguntamos que qué tenía que ver eso con nosotros, y él nos contestó que si nos parecía bien hacer una exploración urbana al lugar, nosotros tres solos, por la noche. Yo le dije que a mí me parecía una buena idea, pero Sergio se opuso, decía que era algo muy peligroso, y que nuestros padres no nos dejarían, pero Michael le dijo que no pasaba nada, y que tampoco había la necesidad de informar a nuestros padres, y además les importábamos una mierda, si no nos hubieran dejado toda una noche por ahí solos. Sergio siguió negándose, pero al final Michael lo convenció. Michael nos dijo que solo nos preocupáramos de llevarnos nuestras chaquetas, y del resto, comida, linterna, y bebidas, se ocuparía él. Acordamos reunirnos a las 10:30 de la tarde en un estacionamiento a los pies de la montaña, justo después de que nuestros padres se fueran a la discoteca. Así pues, la semana pasó normalmente, tuve que pasar la mayoría del tiempo con Sergio, ya que Michael estuvo de tienda en tienda, comprando lo necesario para la exploración. Finalmente llegó el jueves, el día antes de la noche de Halloween. Michael nos dijo que fuéramos a su casa a ver todo lo que había comprado. Cuando llegamos a su casa él nos lo mostró todo, compró barritas de muesli, bebidas energéticas, café en lata, 2 pares de linternas para la cabeza para cada uno, por si una se estropeaba, un paquete de pilas para las linternas, 3 mochilas de excursionista, desinfectante y tiritas, antimosquitos, una batería portátil para nuestros celulares, una navaja suiza, y un paquete de latas de cervezas, para pasar el rato. Yo bromeé diciéndole a Michael que íbamos a hacer una exploración urbana, no íbamos a sobrevivir a un apocalipsis zombie. Michael se rió, y nos dijo que ya había cumplido con su parte, que nosotros solo teníamos que coger chaquetas para el frío. Nos dio una mochila y 2 de esas linternas de la cabeza a cada uno, y se despidió.
Yo estaba muy ansioso, así que cuando estábamos cenando le pregunté a mis padres sobre aquel suceso en el parque y en el bosque, y ellos, con una voz muy seca, me dijeron que conocieron a la pareja que desapareció aquel día en el parque, y que tenían una relación muy estrecha entre ellos. También me comentaron que fueron a la escuela juntos, y además también participaron en la búsqueda que organizó la policía para encontrarlos. Inmediatamente, cuando acabé de cenar, mi padre me dijo que ya era muy tarde, que me fuera a dormir. Esto me extrañó, ya que normalmente me dejaban quedarme despierto hasta muy tarde, pero de todas formas tenía que dormir un poco de más, puesto que al día siguiente tenía que estar bien descansado. Aquella noche me pareció oír a mi madre llorando, pero no le presté mucha atención, pues pensé que me lo estaba imaginando, y me quedé dormido. Por fin llegó el día, viernes 31 de octubre, día de Halloween. Fui al instituto como normalmente lo haría, y Michael, Sergio y yo, estuvimos todo el tiempo hablando sobre la exploración, las cosas que podríamos encontrarnos y tal. Michael bromeó diciendo que si encontrábamos algún rastro de esos turistas quizás recibiríamos una gran suma de dinero. Si os digo la verdad, ahora que lo pienso no sé si estaba bromeando del todo. Sergio le dijo a Michael que eso era imposible, ya que si una búsqueda policial no pudo encontrar nada, lo más seguro es que nosotros tampoco. Estaba a punto de contarles sobre lo que mis padres me contaron la noche anterior sobre la pareja, pero Michael me interrumpió, diciendo que qué tal si intentábamos encontrar aquella cabaña en la que se alojaba la secta. Hacía mucho tiempo que nadie entraba en ella, pues desde que hallaron a la secta que se alojaba en ella nadie había vuelto a pisar el lugar. De hecho se suponía que ni siquiera una sola persona había pisado el bosque, ni siquiera turistas, pues llevaba mucho tiempo cerrado al público. Sí, es verdad que algunas personas habían ido a visitar el parque abandonado, pero de ahí no pasaron. De hecho la mayoría se iba muy rápido del lugar, pues decían que sentían unas vibraciones muy extrañas. Sergio al oír eso se le veía un poco asustado, así que por su bien cambié de tema y nos pusimos a hablar de videojuegos. Aquel día se me hizo muy largo. Ya eran las 9 de la tarde, y ya empezaba a ver a los niños pequeños con sus disfraces, paseando y riendo por la calle. Mis padres me dijeron que ya era hora de salir, que irían a recoger a los padres de mis amigos en coche, que me subiera y ellos me llevarían a sus casas. Nos dejaron en un parque cerca del estacionamiento donde acordamos reunirnos, por ahí por las 10 en punto, por lo que aún nos daría tiempo para robarle algunos caramelos a los niños pequeños, antes de ponernos en marcha. Michael se había llevado todo lo que había comprado en su mochila, y nosotros nos llevamos nuestras chaquetas y linternas, por lo que ya estábamos preparados. Mientras subíamos por la montaña no nos topamos con nada fuera de lo normal, de hecho vimos a un grupo de personas, bebiendo alcohol, con una hoguera dándoles calor. Eso sí, tengo que destacar, que no vimos ningún animal por la zona, aunque sí que vimos algunas marcas, de lo que parecían ser arañazos en los árboles, pero ni rastro de los animales. Algo raro, pues por esa zona habían un montón de animales, o eso creo recordar. En un momento vimos a uno de esos carros de los coches de choques que hay en los parques de atracciones, ahí, tirado como si nada. Eso nos extrañó un poco en su momento, pero no le prestamos mucho caso y continuamos. Después de un buen rato de caminata, ya empezamos a encontrarnos con algunos carteles que decían prohibido el paso, cerrado al público. Vamos, que quedara bien claro que no se debía entrar a ese lugar. Hasta que finalmente encontramos el tan mencionado parque, detrás de una ya oxidada verja, la cual no suponía ningún problema a la hora de entrar, puesto que había un gran agujero por el que pasar, seguramente hecho por algunos de los anteriores visitantes. Aquel lugar se veía muy tétrico por la noche, en especial las tiendas de premios. Al parecer, nadie había reclamado los peluches y juguetes del sitio, lo que lo hacía verse muy tétrico. Después de un rato paseando por el lugar, encontramos una valla, que al parecer escondía a sus espaldas el tan mencionado bosque. Michael se emocionó mucho, quería entrar ya, pero Sergio y yo le dijimos que se esperara, que queríamos dar unas vueltas más por el lugar. Michael aceptó, pero nos dijo que teníamos que darnos prisa, porque quería encontrar la cabaña lo antes posible. No estuvimos mucho tiempo ahí, puesto que prácticamente ya lo habíamos visto todo. Estuvimos un rato observando una noria muy oxidada, que parecía que se iba a caer en cualquier momento, y el cuarto de la limpieza, donde aún quedaban algunas fregonas y utensilios. Posteriormente procedimos a saltar la valla, la cual aún tenía cinta policial seca adherida. Una vez pasamos al otro lado nos quedamos sorprendidos, aquel lugar era mucho más tétrico de lo que yo pensaba. Empezamos a caminar hacia adelante, con la esperanza de encontrar algo interesante.
Al igual que en aquel árbol que vimos hace unos minutos, vimos un montón de árboles, con marcas de arañazos, y tampoco había ni rastro de animales, pero no solo eso, había un silencio muy inquietante, solo se podían escuchar nuestros propios pasos, nada más. No hablábamos entre nosotros, seguramente por la tensión que había en el ambiente. Podía oír mis propios latidos del corazón, los tres estábamos muy asustados, pero no dijimos nada para hacernos los valientes. Después de media hora caminando vimos algo que nos perturbó mucho. Había una especie de ciervo, muy comunes en la zona, ahí empalado entre dos pinos, con todas las ramas atravesándole. Nosotros nos asustamos mucho, en especial Sergio, el cual ya estaba llorando. Yo nunca hubiera pensado que algo o alguien tuviera la capacidad de hacer eso, y mucho menos pensé que pudiera hacérselo él mismo. Sergio quería volver, pero Michael le dijo que no, que quizás esto nos había podido dejar un mal sabor de boca, pero eran indicios de que quizás podríamos encontrarnos con algo grande. Después le hizo una foto al ciervo y nos animó a seguirle. Sergio se quedó en silencio mirándome, como diciéndome que en qué momento se nos había ocurrido el aceptar venir aquí. Yo le dije que no pasaba nada, que solo había sido un pequeño susto, y le animé a que nos siguiera. Se quedó un rato pensando, sin saber qué hacer, pero cuando me di la vuelta y empecé a caminar él inmediatamente me siguió. Después de un rato caminando empezamos a sentir un olor muy fuerte y asqueroso, tanto que estuve a punto de vomitar, por lo que le dije a Michael que hiciéramos una pausa, ya que no me encontraba muy bien. Él aceptó, y me ofreció una barrita muesli y un café, pero yo rechacé, ya que se me había revuelto el estómago. En ese momento de pausa le pregunté a Michael que de dónde había sacado aquella página de periódico donde salía aquel reportaje, pero él cambió de tema, preguntándome la hora, como si no quisiera responder a mi pregunta. Ya eran la 1:05, y nuestros padres nos recogerían a las 4:15 o por ahí, por lo que le dije a Michael que si en verdad quería ver esa cabaña, que nos diéramos prisa. Mientras caminábamos le dije en voz baja a Sergio que si estaba notando algo raro a Michael, él me dijo que sí, puesto que Michael estaba constantemente dándonos prisa, y siempre iba más adelante que nosotros, lo cual nos pareció raro, puesto que Michael era el más vago y desganado de todos, y si por él fuera se quedaría todo el día jugando videojuegos en su casa. De todas formas, simplemente pensamos que eran las ganas de encontrar aquella cabaña de la que tanto hablaba, aunque eso no era motivo para esquivar mis preguntas. De repente nos paramos en seco, ya que habíamos empezado a escuchar unos pasos en la lejanía. De repente, esos pasos se hicieron más rápidos y pesados, y venían hacia nosotros, corriendo a gran velocidad. Nosotros nos asustamos mucho, así que empezamos a correr lo más rápido que nuestras piernas nos lo permitían, sin gritar para no alertar a aquello que producía los pasos, y dejando caer unas cuantas lágrimas. Constantemente mirábamos atrás, por si lográbamos visualizar aquello que nos perseguía, pero solo lográbamos ver los árboles a los que adelantábamos, hundiéndose en la oscuridad. Pese a que constantemente trompezábamos de forma torpe y que aflojábamos el paso debido al cansancio, esos pasos continuaban, y aquello que los producía no nos alcanzaba. Finalmente aquello que nos perseguía se detuvo, y nosotros nos tiramos al suelo, cansados, y ahí estuvimos por unos minutos, con el corazón a punto de explotar y los huevos en la garganta. Cuando por fin alzábamos la mirada no nos lo podíamos creer. Teníamos delante aquella cabaña de la que Michael no paraba de hablar. Nada más verla a Michael se le pasó el susto, y se emocionó mucho. Nos decía que teníamos que entrar ya, que quería verla por dentro. Sergio le dijo a Michael que si estaba loco, algo desconocido nos había perseguido por el bosque, y seguramente también sea el responsable de la muerte del ciervo, y él solo pensaba en entrar a esa puta casa. Michael respondió con un simple vete a cagar. Antes de que se pelearan yo intervine, no porque no quisiera verles peleando, sino porque no quería perder más tiempo. Le dije a Michael que parara, que hiciera fotos o lo que tuviera que hacer, porque teníamos que irnos lo antes posible. Michael le hizo una foto a la cabaña desde afuera, y cuando entró hacía lo mismo con cada rincón de la casa, como si fuera un turista en un lugar cualquiera. Esa casa era muy tétrica, habían envases de vidrio llenos de lo que parecía ser orina, por ahí, tirados por el suelo. También encontramos viales de lo que parecía ser sangre, y no soy un médico ni nada por el estilo, pero juraría que después de todos los años que habían pasado aquella sangre estaría seca, pero no, de hecho Michael cogió uno, y se cayó todo el fluido al suelo. Después de un rato buscando encontramos una sala con un pentagrama dibujado en el suelo, hecho con lo que parecía ser sal.
También una estantería llena de libros de invocaciones y hechizos, y lo más inquietante de todo, una computadora funcional, en una esquina del cuarto. En ese momento ya había quedado más que claro que había alguien viviendo en el lugar. Sergio y yo le dijimos a Michael que ahora nos teníamos que ir urgentemente, y si él no quería le dejaríamos tirado, pero él nos dijo que nos esperáramos un minutito, y que le ayudáramos a coger los libros de las estanterías. No sé por qué, pero le hicimos caso. Le ayudamos a sacarse las latas de cerveza y demás cosas que aún no habíamos tenido la necesidad de utilizar de nuestras mochilas, y empezamos a coger libros. Cuando cogimos un buen montón le dijimos a Michael que ya vale, tenía sus fotos, libros, y suficientes pruebas para entregárselas a la policía, pero él nos dijo que antes de irnos quería mirar en la disquetera de la computadora, para ver si había algo, y así fue, sacó un disquete de la ranura, el cual parecía estar un poco desgastado. Y cuando estábamos por irnos, escuchamos una puerta abriéndose lentamente detrás nuestra, seguida de pasos entrecortados. Nada más oír eso tiramos la puerta de un susto entre los tres. Y nos caímos por las escaleras de la entrada. Después de reincorporarnos, Michael nos dijo: continuad sin mí, no os detengáis, es hora de darle muerte a esa hija de puta. Michael sacó un mechero y un bote de gasolina de su mochila, y nos la dio a nosotros. Después Michael entró de nuevo en la casa, y lo único que pudimos ver después de eso fue una explosión, seguida del fuego expandiéndose por los árboles a nuestras espaldas mientras corríamos, en busca de la valla. Después de alrededor de 10 minutos corriendo, Sergio y yo escuchamos un bramido infernal, seguido de aquellos pasos que escuchamos con anterioridad. Sea lo que sea eso que nos perseguía estaba enfadado, y venía a por la revancha. Esta vez se notaba que en verdad quería casarnos, pues corría mucho más rápido, y se notaba con creces que lo teníamos cerca. Esta vez no trompezábamos, ni corríamos de forma torpe, esta vez queríamos salir de ahí con vida, costase lo que costase. Después de correr durante un buen rato por fin vimos a aquella valla emerger desde la oscuridad. No puedo expresar la emoción que sentí cuando la vi. Lo primero que hicimos fue lanzar las mochilas por encima de la valla, y después nos aferramos a ella de un salto. Yo pude saltarla sin problemas, pero Sergio no tuvo la misma suerte que yo. Cuando iba a pasar por encima a aquella cosa le agarró de los tobillos, y Sergio se resbaló, clavándose una de esas púas que tienen las vallas metálicas como adorno en el mentón. Yo miraba aquella escena horrorizado, desde el otro lado de la valla veía como a Sergio le salía sangre a chorros por la boca, y mientras, una bestia morbosa salida de una obra Lovecraftiana le tiraba de las piernas, con la intención de llevarse su cuerpo aún con vida. Yo inmediatamente salí corriendo de aquel parque de atracciones, cargando con las mochilas de mis dos amigos muertos, salí por el agujero de aquella verja metálica, y llorando, bajé corriendo la montaña. Eran las 3:15 de la mañana, por lo que mis padres y los de mis amigos aún no habían vuelto. Y ahí estaba yo, caminando por las calles vacías de mi pueblo, observando los adornos de Halloween que aún quedaban en las casas, y los caramelos que se le habían caído a los niños al suelo. Llegué a la estación de policía demacrado, cansado, y con el corazón en la garganta. 2 agentes me atendieron, y me preguntaron que qué me había pasado. Yo les conté cada detalle de mi historia, de la misma forma en la que ahora te la estoy contando a ti. Les enseñé las pruebas que tenía, los libros, algunos viales de sangre, y el disquete. Me preguntaron que dónde estaban mis padres, y yo les dije que estaban de fiesta en una discoteca, y me habían dejado a mí y a mis amigos hasta las 4 de la mañana solos, por el pueblo. Los agentes me llevaron con mis padres, y mandaron una patrulla al bosque en busca de más pruebas. Los agentes le dieron el pésame a los padres de mis amigos, y le contaron todo lo sucedido a mis padres. Aunque nosotros teníamos parte de culpa, fueron los padres los que se hicieron responsables, y de esa forma fue como mi tía se hizo con mi custodia y me adoptó, y viví con ella hasta que me independicé. Y ahora os estaréis haciendo muchas preguntas, porque Michael hizo lo que hizo, lo que había dentro del disquete. Veréis, aquella pareja que fue asesinada brutalmente eran los verdaderos padres de Michael, ya que los que tenía en aquel momento eran adoptivos.
Y en cuanto al disquete, al parecer contenía fotos realizadas por el grupo de turistas el día de su desaparición, y estas fotos llevaron a los policías a una fosa, donde al parecer encontraron los cuerpos de los turistas, junto a los cuerpos calcinados de Michael y una mujer de edad avanzada. Y si os preguntáis que qué sucedió con Sergio y el cuerpo de aquel siervo, pues al parecer nunca fueron encontrados. Y bueno, eso fue todo, por ahora. Bueno, les tengo que ser sinceros. En verdad no tuve ningún problema con mi PC, lo que pasaba en realidad es que me vicié un poco de más al Terrordrome, por lo que perdí un poco de tiempo XD. Pero ya estoy de vuelta. Recordad que si os gustó el video siempre podéis darle like, y comentar lo que os ha parecido. Si queréis más creepypastas no olvidéis suscribiros, ya que eso me apoya mucho. Para terminar voy a decirles que el próximo vídeo que haré será un reportaje sobre Wolf Creek, un slasher moderno que a mi parecer está infravalorado. Y bueno, aquí termino, yo soy H20 Creepypastas, tengan un buen día.